Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, mientras os vais conectando, vamos a compartir el monitor y empezamos enseguida. ¿Lo escucháis bien, no? Perfecto. Bien. Bien, vamos a ver si podemos compartir el monitor. A ver. Podéis ver ahora, ¿no? ¿No se ve? Ahora yo creo que deberíais de poder ver. No, no se ve, me decís por ahí. De momento no. Bien, vamos a ver. ¿Podéis ver ahora? Ahora deberíais de poder ver, ¿eh? Vale, perfecto. Pues venga, vamos allá. Nada, como siempre, buenas tardes a todos y bienvenidos. Eh, Después de estas Navidades, espero que lo hayáis pasado muy bien con la familia y tal. Pero ya otra vez a pleno rendimiento. La semana que viene termina este año y bueno, la verdad que la semana que viene suele ser una semana como esta semana, bastante parada en cuanto al volumen de negociación, pero ya la próxima semana empezará todo a normalidad, con más intensidad en los mercados. Y bueno, y como siempre, pues viendo un poco la evolución, qué es lo que nos depara y bueno, con esas expectativas que tenemos positivas en general, ¿vale? Bien, la verdad que tenemos en general bueno, hoy tenemos que hablar, está dudando porque ahí normalmente ponemos la programación y como podéis comprobar tenemos un error. ¿Eh? Bueno, en fin, hoy toca hablar de la tendencia. Hablaremos un poco de la tendencia
sin el menoscabo de que, por supuesto, si queréis comentar cualquier cosa del mercado o queréis ver cualquier tema que vaya un poco en discordancia en el tema de hoy, pero en la medida de lo posible, pues que sea de actualidad, podéis preguntar por el chat todo lo que queráis, ¿vale? Por supuesto, si tenéis alguna duda en cuanto al tema de hoy, pues por supuesto tenéis el chat para preguntar lo que queráis, ¿vale? Como siempre, nos intentamos adaptar un poco a la actualidad del mercado, porque al fin y al cabo lo que nos interesa pues es seguir las bolsas, ver un poco la evolución y demás, ¿no? Y siempre tocar algún tema que nos permita, pues, bueno, pues ver pinceladas de todo lo que es la bolsa. Bien, hoy tenemos que hablar ahí swing trading táctico con acciones. Es un poco lo que tenemos que ver hoy, ¿eh? Y vamos a hablar del tema. Tenéis todos los webinars, los tenéis siempre aquí apuntados. De hecho, el problema es la fecha. Bueno, en fin, ahí tenéis todos los webinars, os podéis apuntar, ¿vale? Desde la página web, blackbird.es. Tenéis los eventos programados. Los tenéis desde ahí, desde la página de eventos, ¿vale? Y luego los eventos que hacemos en abierto los podéis ver aquí arriba en Blackbird TV, que es un espacio que vamos a potenciar el próximo año, en el cual subimos todos los vídeos, no solamente los vídeos de los viernes, sino todos los vídeos que tenemos en el canal YouTube, ¿vale? De diferentes temas. Y ahí, pues si os apetece, podéis ver un montón de webinars, ¿vale? Luego, en la parte de mercados, ahí tenéis un poco de espacio para ver los webinars cerrados. Y también es cierto de que este año incorporaremos algunos artículos en abiertos. Por ejemplo, este de Blackbird Fans, el último que hicimos lo tenéis ahí disponible, lo podéis ver, ¿vale? Y tocamos diferentes temas siempre de mercados, de inversión y de formación, que al fin y al cabo es lo que nos gusta hacer, que es compartir filosofía de inversión para que podamos tener pues, más o menos una manera de hacer igual o parecida, con unos parámetros al menos similares, que nos permitan, si más no, bueno, pues entender mejor todo lo que hacemos, ¿vale? Bien. Vamos, por lo tanto, al tema de hoy, que es swing trading táctico con acciones. Bien, lo primero es entender bien qué es el swing trading. ¿Qué diríais que es el swing? El swing hay que entenderse siempre como aquella operativa que trata de invertir en la tendencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a reducir. La estructura de la tendencia se compone, como bien sabéis, de diferentes parámetros, ¿no? Uno que es la tendencia primaria, ¿vale? Que es todo esto. Y luego la tendencia primaria se compone de diferentes impulsos secundarios. Por ejemplo, esto es un movimiento bajista, esto es una tendencia lateral y esto parece que es el inicio de una tendencia alcista, ¿vale? En los diferentes tipos de tendencia hay diferentes estilos de trading. Uno siempre se tiene que preguntar qué tipo de operativa tiene que hacer, ¿no? Porque a veces uno dice, no, yo soy day trader o yo soy value investor, ¿no? Suena muy bien, pero al final un operador tiene que tocar pues, todos los palos. Porque a veces el mercado es más propicio para una operativa y a veces para otra. A veces el mercado está muy barato, hay empresas muy buenas, pero a corto plazo cuesta mucho generar beneficios y a veces el mercado pues, es más propicio como ahora, que el mercado se estira y es más propicio para operativa a corto plazo, más, digamos, táctica, ¿no? Bien, entonces, como el mercado tiene diferentes tiempos y la tendencia se compone de diferentes elementos, el trading direccional es ese tipo de operativa que vosotros queréis coger todo esto, ¿vale? Principalmente, las características de este tipo de operativa
es que los stops son muy amplios, es decir, el stop está pues quizás a un 10% de distancia, eso hace que el tamaño de la posición es más reducido, compramos menos o invertimos menos dinero, compramos menos acciones, que al fin y al cabo lo mismo, para reducir el riesgo. Y vas a buscar movimientos que te pueden durar años y que puedes generar, pues, ¿por qué no? Algunas veces pocas, pero a veces, pues, como decía Peter Lynch, un 10-bagger, un 1000%. Claro, como el tamaño de posición es reducido, el impacto sobre el beneficio, si compras el 1% de tu capital o el 5% de tu capital en una acción que sube el 100%, tú ganas el 5%, porque tú has invertido el 5%, ¿no? Cuando un operador se plantea poder vivir de la bolsa y se abre al debate de yo quiero vivir del trading, nos lleva a un debate que es elemental y que es necesario, que es el apalancamiento, ¿vale? Y entonces es cuando empezamos a pensar en la inversión bursátil a crédito. El apalancamiento es una opción que todos los traders profesionales utilizamos, pero lógicamente siempre respaldado de un sistema de gestión monetaria. Si no tenemos un sistema de gestión del riesgo, lógicamente cuando tú puedes ganar más, siempre puedes perder más. Es todo proporcional, ¿no? Por lo tanto, el swing es la operativa que trata de buscar en estas tendencias, en estos movimientos, trata de buscar beneficios, ¿vale? Estas tendencias que llamamos secundarias son adecuadas para el swing, ¿eh? Y el swing significa que podemos ganar el mismo dinero con esto que con esto. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño de la posición. Es decir, si cae un 25% el valor y yo he invertido el 10% del capital, ganaré un 2,5%. Si sube un 10% y yo invierto el 25% de mi capital, ganaré el 2,5%. Es decir, en el swing, el tamaño de la posición es lo que faculta que podamos ganar lo mismo más rápido. Estamos hablando de swing trading estratégico. Es discutible cómo se denominan un poco los nombres. Por norma general, veréis que está más definido como trading direccional, que es la operativa de largo plazo. Dentro del trading direccional, por ejemplo, está el value investing. Luego tenemos el swing trading, y dentro del swing trading se engloba pues, toda la operativa a medio plazo. Y luego se habla mucho de scalping, day trading o operativa a corto plazo, ¿no? Bien, nosotros le denominamos swing trading estratégico y swing trading táctico. No nos gusta mucho hablar de day trading, preferimos hablar de scalping, porque el day trading al final es operativa en el día y no tiene por qué la posición tener que cerrarse en un día, ¿no? Por lo tanto, hablamos más de scalping. Pero la parte del swing, la diferencia entre el swing trading estratégico y el swing trading táctico es que el táctico lo podemos hacer con acciones, al igual que el swing trading estratégico. En este caso, el swing trading táctico buscamos movimientos más rápidos todavía, ¿vale? Es decir, en el swing estratégico buscaríamos, por ejemplo, el último que hemos cerrado, que es IAG, arrancó con mucha fuerza, como bien sabéis, y tuvimos la suerte que a veces tenemos de que el mercado se estiró hasta el objetivo, y pudimos tener pues este swing. En este sentido, el swing suele buscar movimientos que por estadística de muchos años nuestra, sabemos que de media da en torno a un 15 o un 20%. Y que en el mayor de los casos nos puede dar un 60, 70, 80, y raras veces podríamos ganar por encima del 100, raras veces. ¿Por qué? Pues porque el margen que le das al precio suele ser pues una media móvil, un parabólico SAR, seguidores de tendencia largos, porque el gráfico semanal siempre, eso sí, y que nos permiten
pues hasta cierto punto solapar 2 o 3 swings, ¿eh? Es decir, un impulso, una corrección, un impulso, una corrección, un impulso. Más de 3 es muy complicado, porque el precio o corrige fuerte o se mantiene en lateral y nos acaba echando, aunque pueda seguir subiendo. Con lo cual, esos porcentajes por encima del 100 se pueden conseguir solo si hacemos trading direccional, ¿eh? Que nos puede dejar correr mucho tiempo la tendencia. Bien, entonces el swing trading táctico, explicado todo esto, ¿a qué hace referencia? Hombre, lo podríamos simplificar, si queréis, aquello que tanto nos gusta, en gráfico diario, ¿no? Pues gráficos diarios. Aunque no me gusta hablar en estos términos, pero al fin y al cabo, a diferencia del swing estratégico, que lo que buscamos es, pues más o menos lo que os he dicho, 15-20%, valores que tengan un potencial, ¿no? En el swing táctico, más que buscar, por ejemplo, si tenemos un proceso, en este caso es un cambio de tendencia, ¿veis? Es un valor que cambia la tendencia y aquí buscamos una estrategia de arranque al contraataque. Cuando el precio marca la figura, el precio rompe la resistencia por delante del IBEX, muy importante, ¿vale? Siempre analizar los mercados. El IAG va por delante del IBEX y cuando rompe, como va fuerte por delante del IBEX, siempre presuponemos que lo que tira del mercado antes que el índice está más fuerte que el índice, por lo tanto, si el índice rompe, sube, las probabilidades de ganar dinero son más elevadas en los valores que han roto. Así que compramos fuerza buscando el movimiento. Luego lo que pase, pues normalmente saldrá bien, pero hay veces que no, y hay veces que el precio fallará, pero porque el mercado falla también, ¿no? Entonces, en la parte táctica, lo que buscamos no es o un patrón de cambio y ruptura o un patrón de corrección y continuación, ¿vale? Sino que lo que buscamos ya son movimientos más avanzados. Es decir, que el precio muchas veces, si pudiésemos dibujarlo así teóricamente, diríamos que cuando el precio corrige, ¿vale? En una tendencia dada, cuando el precio gira, ¿veis? Después del patrón, por ejemplo, un triángulo ascendente, una bandera, lo que sea, el precio rompe, aquí es donde hay que hacer swing estratégico, ¿vale? Cuando el precio se desarrolla y confirma con un nuevo alto, si tira fuerte este precio y empieza a tirar, aquí es donde buscamos el swing táctico, ¿vale? Que son movimientos más maduros del precio hasta que se agotan y nos pueden permitir, pues normalmente, entre un 5 y un 10% de rentabilidad. Aquí iríamos a un 5 o 10, stops 5%, no más. En el swing estratégico, stops del 10-15%, iríamos a buscar de media 15-20, lo máximo podemos quizás un 60, una cosa así. Más es muy complicado, como os he dicho, aunque es posible. Bien, vamos por lo tanto a la parte táctica. Si lo que buscamos son valores fuertes en la parte del swing táctico, es precisamente por unas características especiales. Tenéis que pensar siempre en los puntos teóricos para tener muy claro qué es lo que se busca. Muchas veces el problema de muchos operadores es que tenéis un conjunto de información a veces sesgada y a veces difusa, y que la gran mayor parte de vosotros pues tiene conocimientos de sobras teóricos en el análisis, pero luego os falta mucha estructura operativa, os falta mucho orden operativo para poder convertir esa decisión analítica en un sistema más racional. Entonces, si hiciésemos un cuadro diferenciador entre el tipo de operativa o marcar los puntos clave, diríamos, sobre todo, fijaros, cuando marcamos los puntos de análisis, al fin y al cabo, ¿qué buscamos para entrar? El setup, el stop loss, el break-even y el profit. Tendríamos que definir unos parámetros, ¿vale? Por ejemplo, cuando buscamos swing estratégico, con acciones, buscamos valores que han demostrado una fuerza previa, por ejemplo, que han cruzado la media de 30 semanas, viniendo de una tendencia bajista, por ejemplo, que vienen de un rally alcista, vamos a poner ahí
por ejemplo, que vienen de un rally y corrigen, y tocan a la media móvil en un proceso correctivo, aquí no es el caso, pero bien podría haber pasado. Buscamos al fin y al cabo un valor o que arranca o que ha corregido en su tendencia secundaria, ¿no? En el setup de la operativa táctica buscamos solamente una cosa, fuerza. Es lo único que buscamos, fuerza, ¿vale? Aquí no vale nada, no vale otra cosa, solo buscamos valores fuertes. Por ejemplo, hay un modelo que es las bandas de Bollinger, que habla mucho de valores con fuerza, ¿vale? Yo no lo uso, este indicador, pero simplemente es un ejemplo. Bollinger, cuando habla de la tendencia, habla mucho de las bandas de Bollinger, obviamente, porque son suyas, ¿no? Y cuando define sus Bollinger, ahí lo tenéis, muchas veces se pone indicadores de momento. Vamos a poner, por ejemplo, el estocástico. Incluso se podría poner el RSI. Fijaros, Bollinger, por ejemplo, nos decía, cuando explica su teoría, que los valores, pasamos, por ejemplo, el gráfico de días, cogemos 6 meses, que es un impulso y una corrección, él nos habla digamos, de situaciones de fuerza, ¿no? Es decir, cuando las bandas de Bollinger, veis, se estrechan, quiere decir que el mercado entra en una fase lateral, ¿vale? Y cuando hay una salida de banda, que es esto, que el precio sale de la banda, ¿veis? El precio hace un máximo intradiario. Cuando hay continuidad en la salida de banda, significa que el precio está fuerte y él le llama una ruptura de volatilidad, ¿vale? Una ruptura de volatilidad. Entonces, en el trabajo que él hace, si cogemos, por ejemplo, el 70, que es esto de aquí, el 70% del RSI, él lo utiliza en su libro, si lo habéis leído, de una manera curiosa. Utiliza un indicador que es exactamente el RSI, pero lo pondera con el volumen, o sea, incorpora el volumen al RSI, al cálculo del dato del RSI. Creo que le llama flow indicator o algo así, ¿no? Pero él mismo dice que de la misma manera serviría el RSI. Y luego utiliza el estocástico, dos indicadores de momento. Nosotros creemos que no es necesario, porque tampoco va a suceder el hecho, es decir, no va a subir la tendencia porque se dé este supuesto, y a veces ya lo ves, cuando el precio tiene más o menos fuerza, pero en este caso, ¿veis? Lo que nos enseñó, por ejemplo, Bollinger, por poneros... Hoy hablaremos de Bollinger y de Jeff Cooper, Os explicaré dos cosas, ¿veis? En estos supuestos, lo que decía Bollinger era, cuando hay una salida de banda como esta, es decir, que el precio sale de la banda de Bollinger, esto es la banda de Bollinger, el precio sale, ¿veis? Sale fuera, hace el máximo, salida de banda. Cuando el precio sale de la banda, que es en este punto de aquí, luego tú miras, el RSI no está por encima de 30, el estocástico tampoco, aunque está ahí sobrecomprado. Y él dice, a diferencia de otros operadores que cuando ven sobrecompra recomiendan vender, fijaros, la contradicción de los indicadores, Bollinger desea que los indicadores marquen sobrecompra. Es decir, para Bollinger, realmente un escenario ideal es este aquí. ¿Veis? Sale de banda el precio, sale en zona de sobrecompra el RSI y en zona de sobrecompra el estocástico. Esto lo que nos transmite de alguna manera este sistema es que el precio rompe con mucha fuerza
¿vale? Y es capaz de salir de banda, de haber una ruptura de volatilidad en una zona de sobrecompra, en el RSI y en el estocástico, porque eso significa mucha fuerza, significa mucha potencia en el precio. Luego alguno me podría decir, oye, ¿y el volumen? El volumen, por supuesto, fijaros, tendríamos todos los ingredientes para ver una ruptura de volatilidad con mucha fuerza, ¿no? Bien, esto puede ser una ayuda, pero fijaros como Bollinger. Otro operador, que es Jeff Cooper, él tiene un libro muy interesante que se llama Hit and Run, no sé si lo habéis leído. La verdad es que es un libro que está bastante bien. Es como siempre, que habla de muchos sistemas de entradas y demás, y está bastante bien, pero él aporta cosas súper interesantes, Jeff Cooper, más allá de los sistemas de entrada, ¿no? También habla de los cánones de fuerza. Por ejemplo, fijaros, en este punto de aquí, ¿veis? El precio marca una tendencia. Ahí tenemos la tendencia. Luego el precio corrige la tendencia en un doble techo presunto. Luego resulta ser una corrección de bandera, ¿no? Ahí lo tenéis. Bien. A lo que en el caso A anterior le llamábamos una ruptura de volatilidad siguiendo un sistema de John Bollinger. Jeff Cooper a este sistema le llama una ruptura de expansión. ¿Qué es una ruptura de expansión? Una ruptura de expansión es esto aquí. Que el precio hace un máximo de 20 días, 50 días, da igual, 7 días, da igual, ¿vale? Una ruptura de expansión. El precio hace un nuevo máximo de 50 días, por ejemplo, de 20 días, y lo hace además con el tamaño de la vela, ¿veis? El rango de ruptura de expansión es el más alto de los últimos 10 días. Visualmente se ve, no hace falta que pongamos esto, pero visualmente ya vemos que la vela no es una, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Esto es una ruptura de expansión, o esto de aquí hace un máximo de 20 días. Hombre, sí, hace un máximo de 20 días. Pero la vela, ¿cómo es? Pequeñita. Aquí no hablaríamos de una ruptura de expansión. Aquí es discutible qué vela es más grande, ¿no? Esto aquí sí es indiscutible, que es una ruptura de expansión, ¿no? Aquí lo que nos dice Jeff Cooper es que cuando hay una ruptura de expansión, que el precio hace nuevos máximos con, al fin y al cabo, una vela de cuerpo grande, que es lo que hemos comentado en semanas anteriores cuando hablamos de velas, nos está dando que por tamaño de la vela y por situación de máximos, el precio sube. El precio está fuerte. Los amigos que utilizamos nosotros, los Donchian Channels, tampoco es que sea una obsesión, pero son indicadores también de precio, los Donchian. Vamos a limpiar un poco el gráfico y vamos a poner los Donchian de 20 sesiones. Los Donchian de 20 sesiones son utilizados, o 20 semanas o 20 sesiones, son utilizados mucho en el mercado de futuros. Y los de 40 se utilizan en los mercados de commodities, porque tiene que ver los 40 días a ciclos de cosechas y tal, ¿no? Sobre todo en materias primas agrícolas. Nosotros lo utilizamos para ver los máximos anuales, no por otra cosa, aunque es un poco absurdo, porque si tú cuadras el gráfico ahora, si tú cuadras el gráfico aquí, ¿veis? Pon un año semanal, por ejemplo, estaríamos viendo que el precio está en máximos anuales. No necesito el Donchian, ya lo veo. Pero bueno, el Donchian, si cogemos el gráfico diario, es un indicador que utilizó Richard Donchian. Donchian era un operador americano que después del crack decidió pasarse al market timing, después del crack del 29, y creó estos indicadores. Y estos indicadores los utilizaba un trader muy famoso en Estados Unidos que se llama Richard Dennis.
que igual lo conocéis hizo la famosa formación de las tortugas, el proyecto de las tortugas. Y hay, por cierto, un libro de un alumno suyo que está bastante bien, que es Faik Kurtis, un turco que fue el mejor de sus discípulos. Convirtió $2 millones en 30 para, bueno, curiosidad. Bien, básicamente utilizaba exactamente lo mismo, fuerza. Utilizaba fuerza y utilizaba indicadores como los canales de 20 o 40. Con lo cual, fijaros, cuando un precio está en un máximo de 20 días está fuerte, está en tendencia, ¿vale? Eso nos marca de diferentes maneras, que al fin y al cabo es lo que trato de explicaros, cómo no hay que obsesionarse, hay que tener un concepto muy claro, ¿vale? No es buscar una herramienta que siempre funcione, porque habrá a veces contradicción de datos y a veces nos podemos confundir un poco, ¿no? Tenemos que tener muy claro que el concepto en la parte táctica es fuerza, ¿vale? Fuerza y tendencia. Por lo tanto, nosotros siempre planteamos la operativa en general desde el estudio sectorial, el estudio de mercado, un estudio de los índices y tener muy claro hacia dónde va el mercado. Ahora sabemos que Europa va hacia arriba, que estamos en un impulso de mercado, pues podemos decir maduro, la tendencia secundaria, que precio se puede estirar un poco más y que luego debería corregir, ¿no? Ese es un poco el resumen. Aquí en el IBEX muy rezagado, está justo rompiendo una pauta de cambio de tendencia a largo plazo y bueno, con sus correcciones, pues el mercado está alcista, con lo cual está en lo que llamamos una etapa ideal para hacer operativa a corto plazo, que es cuando el mercado ya ha arrancado, no podemos ir detrás de él en el medio largo plazo, pero sí a corto plazo, ¿no? Entonces, ahora estamos en esa situación, ¿no? Entonces hay que buscar fuerza, lo podemos buscar como queráis, ¿vale? Los requisitos siempre son los mismos. Nosotros buscamos el estudio sectorial, sectores más fuertes, mercados más fuertes. Por ejemplo, en el último tirón que hemos visto, que hemos tenido la oportunidad de hacer trades, hemos operado con el DAX, sobre todo, con acciones del DAX. Y lo hemos hecho porque el DAX pues, era el mercado más fuerte. Ahí, de hecho, tenéis la tendencia secundaria y, en este caso, un proceso correctivo lateral, que si cogemos el gráfico semanal, ya podemos ver cómo, de hecho, la corrección pues ya está ahí. Una corrección, el mercado impulsa, corrige y quizás tiene gasolina para continuar con las subidas, ¿no? Este tramo es el que hemos aprovechado y fijaros la importancia de tener los tiempos del mercado claros. Nosotros hacemos asesoramiento, este mes hemos hecho mucha operativa con opciones, comprando bancos españoles a largo plazo, opciones call, reordenar un poco las carteras y tal, poco más. El mes pasado hicimos táctico. ¿Por qué? Porque el tiempo del mercado es el que, de alguna manera, condiciona siempre la operativa. Yo antes siempre aprendía con mucho entusiasmo un sistema, una metodología, ¿no? Y me ponía delante la pantalla, hacer operativa, y a veces funcionaba, a veces no. Todas esas cosas es normal que pasen, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta a que es muy importante siempre controlar los riesgos y luego cuando tienes un plan de trading que te ayuda a estudiar, es decir, tú coges y empiezas a estudiar por qué, el porqué de la operativa. Pasas de hacer una operativa impulsiva en el cual pues tomas decisiones que son más corazonadas que otra cosa, a entender muy bien qué es lo que pasa. Y luego es cuando, fuera del mercado, veis, se ve muy bien los timings, ¿no? Cuando hacemos operativa de este tipo, ahora os voy a enseñar un poco la estadística. Alguna vez os he mostrado los datos, pero más que nada con un gráfico se ve muy bien, porque incluso ahora, ¿no? Cuando lo miraba, fijaros, la disciplina es realmente lo que nos protege en este negocio. No hay otra cosa, es la disciplina en la gestión del capital. Nosotros, por ejemplo, tenemos un 1,5%
de presupuesto de riesgo, ¿vale? 1,5%. Sabemos, en el sistema, ¿veis? Todo esto son operaciones que hemos hecho en esta parte de aquí, ¿eh? En esta parte de aquí. 1, 2, 3, 4 semanas. A veces el mercado, tenemos suerte y nos da movimientos secundarios que duran 3 meses, ¿vale? Pero hay momentos en que el mercado pues, nos da un mes, en este caso pues 4 o 5 semanas, ¿no? Y esta semana no podemos, aquí sería más swing estratégico, ¿eh? Que el mercado corrige y continúa, pero este momento de ebullición que el mercado tira y empieza a tirar, ¿veis? Una vez más, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Nuevos máximos. Quizás aquí no es una ruptura de expansión, pero el precio tira, ¿no? Después, además de esta situación, ruptura de una resistencia, estos puntos de acelerón del precio es lo ideal para hacer este tipo de operativa. A veces, si el mercado se estira un poco más, esto de aquí se amplía, porque lógicamente mientras no entramos en una fase de agotamiento, el precio se estira y ganamos dinero porque, ¿veis? El precio se estira, no por otra cosa. Luego, cuando el precio está así, por más que queramos, ¿no? Entonces, nosotros normalmente el planteamiento que hacemos siempre es vigilar mucho el apalancamiento con el presupuesto. El presupuesto, normalmente lo que hacemos son trades del 5% del capital. Esto es muy poco, ¿vale? Porque realmente, fijaros, por ejemplo, aquí hemos conseguido un 10%, ¿no? Un 9,92%. Como hemos invertido el 5% del capital, hemos sumado un 0,50%. Es muy poco. Lo bueno es que el riesgo asumido es un 0,25. Es decir, si salta el stop, perdemos 0,25%. Esto nos permite hacer 6 trades. Hacemos 6 operaciones y si en este swing, siempre es igual, por movimiento, si en este movimiento saltan 6 veces el stop, es que el movimiento de arranque, pues imaginaros, es una ruptura falsa y el precio cae, ¿no? Entonces, la importancia, yo creo, a veces es entender, tener una concepción muy arraigada, podemos decirlo así, de lo que es el riesgo en este negocio, de que cuando pasan las cosas no tienen por qué tener continuidad. El análisis nos ayuda a tener la estadística favorable, que no es poco, pero no nos da la realidad de algo. Puede pasar o puede que no. Con lo cual, tenemos que tener siempre claro que todo lo que hacemos tiene un riesgo implícito. Y no podemos caer en la arrogancia de pensar que no nos va a pasar nada o que el mercado va a subir porque lo vemos muy claro. Siempre tenemos que tener el presupuesto como el corsé que nos protege. El presupuesto nos protege. Luego, en el swing estratégico tenemos un 3% de presupuesto y arriesgamos el 1% por trade. Podemos abrir 3 posiciones. En la parte táctica podemos abrir 6. Porque el stop está más ceñido, luego la probabilidad de que salte el stop es más elevada. Si pones un stop al 5%, en 2 días te pueden sacar. Si pones un stop al 10%, pues normalmente aguantas algún mes. Entonces, en el rentabilidad riesgo, como podéis ver, estamos hablando de rentabilidad de riesgo, en este caso 1 a 1, clavado, con un 60% de acierto. Con esto es suficiente para poder sumar bueno, pues una parte de rentabilidad. Hemos sumado un 15,50, que es un 0,75. Es poco, yo creo, porque al final el movimiento ha sido cortito, pero siempre entendiendo muy bien cuándo hay que parar y cuándo hay que hacer. ¿Vale? Luego, cuando haces scalping, lo mismo. Tú sabes que estas semanas es donde tú vas a sacar partido. Igual que si ahora el precio rompe con una vela prometedora la semana que viene o la otra, es para comprar otra vez el DAX y para empezar a hacer táctico y scalping. Y, ¿por qué no estratégico de todo lo que haya corregido? Una corrección lateral de varias semanas. Muy interesante el mercado y fuerte. Entonces, en toda esa tesitura de intentar entender en qué ciclo de la tendencia primaria estamos para luego adaptar qué tipo de operativa voy a desarrollar en esa tendencia primaria, siempre tenemos que tener el respaldo de un presupuesto de riesgo. Siempre tenemos que tener el estudio, ¿veis?, de toda la operativa. Por ejemplo,
aquí vemos rentabilidades muy reducidas, ¿veis? ¿Por qué? O tenemos en algunos casos algunos stops que se pierde significativamente algo más de lo debido. La plata porque es muy volátil y Nvidia por el gap. Lo demás, estas rentabilidades reducidas, que es un poco lo que fastidia la estadística, la que yo tengo de verdad, que es más fiable que esta, que son 4 trades, normalmente el ratio de acierto está en torno al 65-66%, y esto aquí es 1,5 a 1, es decir, tendría que estar más cercano al 7,5 y esto al menos 5, 7,5, 5. Ganamos 1,5 por cada uno y acertamos, no llega al 70%, pero casi. Ahora es más reducido por lo que os digo, porque el tirón ha sido de 3-4 semanas. Si hubiese sido 2 semanas más, probablemente estos trades de aquí hubiesen sido más altos. Es lo normal. El ratio acierto-fallo no varía mucho, pero sí esto. Bien, en fin, a lo que vamos. Lo importante, insisto, siempre es la gestión del presupuesto, porque luego, si hay mercados que se escarpan mucho, si ahora la tendencia se acelera mucho, siempre podemos calcular el drawdown que tenemos y aplicar el fixed ratio. Es decir, el fixed ratio aplicado sobre el presupuesto. Incrementar el presupuesto si tenemos beneficios que lógicamente justifican. Es decir, si ganamos el 1,5%, podemos doblar el presupuesto. Y en lugar de 6, 12 operaciones de golpe, ¿no? Porque mercados fuertes con tendencias sanas somos más arriesgados. ¿Y cómo sabemos si el mercado sano y la tendencia es fuerte? Porque tendremos más beneficios, ni más ni menos. No nos lo dirá el gráfico, nos lo dirá esto de aquí, que como veis siempre guarda una cierta correlación, ¿no? Bien, entonces, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado, por ejemplo, del concepto fuerza. El swing táctico busca fuerza. Buscamos fuerza. Buscamos los valores más fuertes. Y fuerza quiere decir sobrecompra. Por norma general, al operador le suele costar. Un operador cuando empieza le cuesta más comprar algo que sube que no algo que ha caído. Aquí hay que comprar cosas que suben, cosas fuertes. Vamos a IAG y completemos un poco los puntos que tenemos que tener claros. Vamos a poner el gráfico semanal que teníamos antes y vamos a completar la pizarrita que habíamos empezado. Hemos hablado de diferentes analistas, como John Bollinger, como explica él la fuerza, con una banda de Bollinger y 2 indicadores de momento. Cuando el precio está sobrecomprado y sale de banda, significa que el precio está fuerte. Como Richard Dennis habla de sus canales, cuando un precio empuja hacia máximos de 20 días está fuerte, 20 días es un mes, si quitamos fines de semana. Máximo mensual quiere decir que el precio está fuerte a corto plazo, sería otra manera. Hemos hablado de Jeff Cooper. Cooper, por ejemplo, habla de sus rupturas de expansión, cuando el precio hace máximo de 20 días y el tamaño de la vela es el mayor de los últimos 5, pues significaría que máximos, o sea, el precio rompe y hace máximos del último mes y además lo hace con el tamaño de la vela más grande de toda la semana o de los últimos 5 días, ¿no? Eso significa que el precio tira fuerte, suele tener continuidad. Cuando buscamos también la parte táctica, buscamos, por ejemplo, imaginaros que lo hubiésemos hecho después de esta vela y hubiésemos buscado en este soporte aquí, que hubiese sido perfectamente válido. Esto de aquí, iríamos a buscar un 12%, podríamos un stop, bueno, pues quizás un poquito por debajo, un 5%, ese sería un poco el equilibrio. Iríamos a buscar una salida por objetivos. Alguno me puede preguntar, ¿y cómo es que en este supuesto no buscamos el swing táctico y buscamos estratégico? Bueno, pues porque no se contraviene una cosa con la otra. El precio gira, marca un cambio de tendencia
y cuando rompe además te da una señal táctica, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres ganar? ¿Un 10 o un 30? Que es un poco lo que buscamos, ¿eh? Pues al final sonó la flauta. Bien, entonces, en este caso, por lo tanto, si decimos que el setup es fuerza, buscadla como queráis, pero es fuerza. Yo os animo siempre a hacer el estudio sectorial semanal, pero buscar fuerza, ¿vale? El stop loss, por norma general, está al 5%. Si es algo que se va del 5%, valorad si merece la pena entrar. O lo veis muy fuerte o otra cosa, porque en la parte táctica hay 50.000 valores y 50.000 posibilidades. Solo que se vaya un poco del umbral, fuera, ¿vale? Yo me pondría como referencia el 5%, stop 5%. Y aquí no hemos puesto el money, el tamaño de la posición, 5% capital. Presupuesto, riesgo, 1,5%. Esto marca riesgos del 0,25, ¿vale? Riesgos del 0,25. A ver, esto aquí muchas veces se sorprende, sobre todo los que sois nuevos y demás. Nosotros siempre, siempre explicamos un poco las causas, ¿no? ¿Por qué pierde dinero la gente en bolsa? Porque sobreoperan y porque utilizan mal el apalancamiento. Más sabiendo que hay brokers, market makers, que ganan dinero cuando nosotros perdemos, nos incitan a hacer auténticas, si me permitís la expresión, burradas. Nosotros lo que tenemos que entender que si en un movimiento del mercado podemos sumar pues un 0,75, un 1, un 1,5% de rentabilidad, en 12 meses del año pues podemos sumar bastante. En la parte del swing estratégico podemos sumar bastante, ¿eh? Y en la parte de contado podemos sumar pues algo razonable. Y entre todo, pues se va sumando, ¿eh? Y luego con la gestión monetaria, si el mercado tira incrementando los presupuestos, hay maneras de hacerlo, se puede incrementar el retorno. Pero nadie se gana la vida en este trabajo si tiene prisa. Nadie se gana la vida en este trabajo si no tiene un sistema de gestión monetaria, de control de riesgo. Nadie. Eso es indiscutible, ¿eh? Porque grandes riesgos, normalmente grandes pérdidas. Entonces, la manera es poco a poco, se hace a veces mucho. Pues quien quiere abarcar mucho en el mercado acabas fulminado, ¿eh? Por lo tanto, poco capital, 6 operaciones, 1,5%. Si el mercado tira, podemos hacer un montón de operaciones, ¿vale? Un montón. En 4 semanas, fijaros, hemos hecho pues todo esto, 20 trades, ¿eh? Eso significa que si el mercado se hubiese estirado 3 meses, pues hubiésemos podido hacer 60, 70 operaciones, ¿eh? Y sumar pues un 3, 4, 4,5%. ¿Eh? Quiero decir, hay margen de sobras para que podamos sumar, ¿eh? Pero no de un día para el otro, sino poco a poco, hormiguita, ¿eh? Bien, por lo tanto, gestión monetaria, importantísimo, ¿eh? Luego, cuando hacemos scalping, el panorama es otro, ¿eh? Aquí se arriesga tamaños de posición más grandes. Claro, 6 por 5, es decir, aquí también se distribuye, ¿no? Porque 6 valores que podemos abrir al 5% es el 30% del capital, ¿eh? O sea, invertimos el 30% del capital de arranque. Luego el precio, si nos da la posibilidad de tirar, ahí lo veis, 20 operaciones al 5%, estamos invirtiendo el 100% del capital, ¿eh? Bien, el break-even, muy importante. Muy importante. Por norma general, 50% del beneficio objetivo, el target win.
beneficio objetivo. ¿Qué quiere decir? Si tú has calculado que hay el objetivo de precio, ahora lo veremos, siempre es el máximo anterior, ¿vale? Una zona de soporte y resistencia. Ya está, este de aquí. Si hubiésemos entrado aquí, el objetivo es este de aquí, ¿vale? Cuando el precio tú lo mides, en la plataforma yo lo hago en plan cutre, pero porque es efectivo y no hace falta perder el tiempo, ¿no? Tú trazas el medidor, ¿vale? Pones una línea y veis, te da el porcentaje, pues un 12%, vale, pues más 6, ya está. Cuando gano más 6, fuera. Bueno, fuera no, cuando es más 6, cuando yo tengo más 6, stop break-even, ¿vale? Paso del stop break-even. Y automáticamente protejo el capital, ya no pierdo. Y dices, ostras, es muy poco, ya lo sé, pero cuando hago esto, otro valor. Y siempre intentamos tener en cartera 10, 12 ideas en cada momento por si se da un supuesto de estos. En la parte táctica es muy rápido, porque nos puede dar un día así y en Lufthansa, por ejemplo, el precio en un día no sacó, me parece. A veces pasa que el precio marca un más 3% en un día y ganas un 2% y ya lo tienes, ¿vale? La parte táctica es muy táctica, por lo tanto hay que tener siempre preparado. Ponemos el break-even, el precio sigue una parte del camino, break-even, 50% del beneficio, ¿vale? A veces son procesos laterales, y quizás no lo acotamos así, pero por norma general lo podríamos dejar 50% de beneficio objetivo, ¿vale? Y luego las salidas. Las salidas se pueden hacer de muchas maneras, Pero yo recomiendo también, simplificando, por ejemplo, algo muy fácil, coger un gráfico de 3 meses y 4 horas, ¿vale? Y poner el parabólico SAR. Ahí está. En este supuesto, obviamente las cosas cambian, ¿no? Porque esto tiene que ver esto sería el objetivo, esto sería el punto de stop break-even, y aquí un poco el stop loss, ¿no? Bien, cuando el precio toca, ¿veis? El máximo podemos salir, pero hay veces el precio puede dar todo esto, no llega, por ejemplo aquí, el parabólico SAR es, digamos, un camino que nos permite simplificar la salida. ¿Veis? Cuando el precio tira, hay momentos que no toca el objetivo y luego el parabólico SAR nos ayuda, ¿veis?, a salir cuando el precio tira. Siempre hay el umbral de beneficio máximo y una protección, ¿vale? Porque podría pasar que el precio llegase aquí y luego perder. Y cuando tú ganas y luego proteges en el stop break-even, ¿vale? Es decir, stop loss, stop break-even, luego tienes que acorralar al precio, siempre. El precio solo tiene dos caminos. Uno, que es el camino ilimitado, que tú dejas que corra la tendencia para saber cuándo vendes, o lo acorralas. Y cuando haces operativa a corto plazo, de hecho, solo hay un camino, que es acorralar el precio, siempre. Y el parabólico SAR se ajusta mucho a este tipo de operativa, ¿vale? Porque es muy sensible. ¿Veis? El precio se estira, hace un máximo a este nivel, pero esta sería la zona de máximos, más o menos, dejando de lado los detalles, Y aunque le da mucho margen, ¿veis? Le da mucho espacio, al final del camino, cuando el precio siempre se desgasta, el parabólico se ajusta muy bien, ¿vale? A lo que pretendemos, que por esta zona, más o menos, es donde sale. Nos da parte importante del beneficio, que es lo que buscamos, ¿no? Se puede hacer de muchas maneras, a veces simplemente pues tirando una línea de tendencia y dándole un poquito de margen, o con una media móvil, ¿por qué no? Pero lo importante es siempre tener un plan A, que es el objetivo,
el objetivo de precios, y un plan B, que es un indicador que siga la tendencia, o una línea de tendencia, algo, porque si no, en nuestro coco siempre se generarán dudas operativas, ¿no? De cómo yo puedo gestionar esta posición. Y al fin y al cabo, lo más difícil en la operativa, como bien sabemos, es gestionar nuestras emociones, ¿no? Porque constantemente, si no tenemos un plan de ruta, pues nos vamos a sabotear a nosotros mismos. No sabremos cómo salir, estaremos nerviosos que ganamos 4 euros y empezaremos a cortar los beneficios, a cortar las pérdidas, hasta que algún día no cortaremos las pérdidas y tendremos una gran pérdida, ¿no? Así que, como veis, básicamente se resume en lo que hemos comentado. Vamos a ponerlo ahí, que es fuerza, stop loss 5%, money management 5% de capital. Esto implica riesgos del 0,25, abrimos 6 posiciones, eso significa que solo perderemos el 1,5%. El break-even lo pondremos cuando hayamos conseguido el 50% del beneficio objetivo, y el profit SAR 4 horas, y por supuesto más precio objetivo, que sería una resistencia por la parte de arriba o un soporte si vamos cortos. Todo ello siempre lo tenéis que tener reportado en un modelo de trades, en un modelo de operativa táctica que nos ayude a, bueno, pues a cumplir el plan, que para eso está el plan de trading, y luego, una vez cerrado el ciclo, estudiarlo, analizarlo y ver los motivos por los que hemos ganado más, menos, y sobre todo en los trades que hemos perdido, qué hubiésemos podido hacer para no perder, si no poner el break-even, si utilizar otro sistema de salida, lo que sea, para a veces sacar alguna conclusión que nos puede ayudar a mejorar los parámetros de la operativa. Pero siempre, como veis, es lo mismo. El manual de instrucciones, los conceptos claros, el plan de trading, y a partir de ahí todo lo demás. Bien, vamos a las preguntas. Por mi parte está todo bien. Me preguntas, Óscar, ¿por qué se usan CFDs para swing estratégico y táctico y valores para largo plazo? El parabólico marca la entrada. A ver, Esteban, hay sistemas que pueden marcar perfectamente un sistema corto cuando el precio toca el parabólico corto, ¿no? Todo es válido y nada lo es. Quiero decir que realmente lo que te interesa es entrar en el mercado desde una posición de gestión del riesgo, ampliar cuando las cosas van bien, contraer cuando las cosas van mal, ¿no? Y luego buscar cosas que tienen fuerza. Sí, de hecho, si lees el libro de Livermore, que es el libro más viejo de bolsa, yo siempre lo recomiendo, es mi libro preferido, de hecho, y él en el libro básicamente lo que dice es, cuando él explicaba lo que hacía, decía, cuando las cosas sucedían del modo previsto yo compraba más, ¿no? Y a veces yo le he dado muchas vueltas a esto, que es precisamente, te diría que todo los sistemas que tenemos de gestión monetaria pues parten de esa gran idea de Livermore, de ostras, que tiene razón. Cuando el precio tira es que la tendencia está fuerte, que el mercado va, pues yo voy, es inteligente hacerlo. Cuando las cosas no van como esperas, pues me largo. No soy tan drástico de largarme del todo, pero cuando menos, pues no ampliar los riesgos. Así que hemos definido un modelo de gestión de riesgo que se adapta a eso, ¿no? Y luego la entrada decía, simplemente se trata de buscar la línea de menor resistencia, que tiene que ver con lo otro. Si tú ves que el precio va a subir y hace nuevos máximos, pues es que está subiendo. A veces lo hace a largo plazo y a veces a corto plazo no, con lo cual hay que tener esos parámetros. Por lo tanto, yo creo que el parabólico, humildemente, en lo que he probado, pues no funciona. ¿Por qué? Pues porque te complica. Tú tienes que intentar entender el precio, más allá de eso. Y es un consejo que creo que tiene mucho valor, básicamente porque cuanto antes lo hagas,
antes te darás cuenta de lo que pasa en el mercado. Cuando nos ponemos muchos indicadores y tratamos de comprenderlos, distraemos la atención de lo que realmente es importante, que es el precio. Incluso para los value investors, aunque no se den cuenta, porque cuando compras algo barato, al fin y al cabo es porque el precio está cayendo, ¿eh? Y no le sería mal entender un poquito de análisis técnico también. Me preguntáis por ahí, Óscar, los CFDs. A ver, nosotros, Óscar, en nuestra plataforma tenemos la cuenta margen que nos permite comprar acciones a margen, ¿vale? Y tenemos, de hecho, con la cuenta margen tú puedes comprar una, o sea, con 10.000 euros puedes invertir 40.000. Tienes una capacidad de apalancamiento por 4. La cuenta margen es una cuenta que es muy popular en Estados Unidos. De hecho, si te vas a Estados Unidos y abres una cuenta en un broker americano, no hay CFDs. CFDs están aquí por la City de Londres, ¿no? Y de hecho, y es así, ¿eh? En Londres hay mucha tradición, cultura con las apuestas. Y no deja de ser eso, ¿eh? De hecho, el gran precursor de los CFDs, que es IG Markets, su dueño es dueño de apuestas de caballo, deportivas y demás, ¿no? Claro, nosotros lo hacemos con CFDs porque al final, cuando compras con nosotros un CFD, compras la acción. Los apalancamientos que tenemos son razonables, más que en las acciones, eh, pero no son excesivamente peligrosos. Sí que es cierto que al final la decisión la tomas tú, ¿no? Y nosotros intentamos siempre controlar las cosas. Entonces, quizás porque hay más flexibilidad y porque estamos comprando al fin y al cabo la acción, lo hacemos así. Pero no es una norma ineludible. Quiero decir, a mí no me importa en absoluto que lo podamos hacer con acciones y con la cuenta margen. Es que al fin y al cabo es que lo mismo. O sea, no hay mucha diferencia, al menos con nosotros. Hay otros brokers que sí, porque puedes comprar, bueno, ahora ya no, con la normativa nueva, pero antes con 10.000 pues podías comprar 100.000, ¿no? Y hombre, la gente lo que hacía era con 10.000 euros pues jugar a Rockefeller y luego pasa lo que pasa. Pero no hay mucha diferencia. O sea, si quieres invertir con acciones tendrás menos margen, ¿vale? Pagarás menos intereses también, es cierto. Y si lo haces con CFDs tendrás tendrás más margen y pagarás un poquito más de intereses, ¿no? Pero no hay mucha diferencia, salvando estos detalles. De hecho, también porque la comisión de los CFDs es más barata, ¿eh? Digamos, en la acción pagarás más comisión, canon de mercado, o sea, básicamente más comisión porque pagas canon de mercado y menos intereses. Y en los CFDs pagarás un poquito más de intereses y menos comisiones, ¿no? Al fin y al cabo, si haces táctico, los intereses es muy reducido porque tendrás muy pocos días la operación, con lo cual quizás sería mejor CFDs. Y si haces estratégico, pues depende de lo que tengas. Pero no, es que no hay mucha diferencia tampoco, ¿eh? Ni en comisiones ni en intereses. O sea, lo que, lo que buenamente decidas. Me decís, Iago, me preguntas un comentario. ¿Podríais hacer estrategias con spreads apalancados con futuros? No, no por una razón. A veces hemos hecho alguno oro plata, una cosa así, pero no es Iago nuestra especialidad. Es decir, la experiencia que tengo haciendo spreads es la que puede tener cualquiera que le haya dedicado mínimamente unos meses. No es el estilo que hacemos, así que tampoco sería honesto explicaros cosas que no dominamos, más allá de ideas a veces que podemos tener oro plata o yo qué sé, Santander Bilbao, o entre dos mercados, Europa, Estados Unidos, pero no es la especialidad, no es una cosa que nos gusta mucho hacer. Es que a veces el spread es como que me protege, ¿no? Y es mejor tener vocación de tendencia que no de spread.
todas las coberturas que hacemos al final sirven de poco, o sea, tampoco nos obsesiona, pero no es nuestra especialidad. Jorge, dices, ¿cómo analizarías el mercado a largo plazo de los índices americanos? Nos dice, hombre, pues es la pregunta más fácil que me puedes hacer. Pues alcistas. A largo plazo, alcistas, totalmente alcistas. Si tu pregunta va más enfocada a una predicción a largo plazo, pues ni idea, ¿eh? Las predicciones son absurdas, pero sí que es cierto, ¿eh?, que el mercado pues, está en una zona de muchos excesos y es lógico pensar que en algún momento pues algún susto habrá, ¿eh? De hecho, cada X hay un susto, ¿eh? No en vano. Pero el mercado es alcista, súper alcista. Es cierto que está un poco sobrecomprado, pero vamos a ver lo que sucede. Así que lo veremos, lo analizaremos y sí que te puedo decir, Jorge, que hacer una predicción ahora sobre lo que va a pasar en largo plazo no es algo que nos competa, ¿eh? Hay que ver lo que hace el mercado y la situación que está. Pero cuando el mercado vuelva a estar intoxicado y vuelva a haber una posibilidad de que un susto exista, entonces sí, probablemente lo volveremos a intentar como ya lo hemos hecho en varias ocasiones y finalmente pues el mercado no ha caído, ¿eh? Pero no tengo ninguna duda de que si esto se estira un año o dos más, pues seguiremos disfrutando de esto y si vemos otra vez nubarrones o una pauta de agotamiento o algo exagerado en la tendencia del mercado, pues trataremos de intentarlo, ¿eh?, sin obsesionarlo y arriesgando poco. Pero está claro que la bolsa ahora mismo está súper alcista. Me preguntáis un poco sobre los metales. Sí, bueno, el tema de la plata y el oro es algo que comentamos el otro día, ¿eh? Esta ruptura de este proceso correctivo, de hecho la hemos seguido muchas veces. El spread de los metales lo hicimos en su momento porque el oro estaba en una zona de ruptura, ¿ves?, de toda esta resistencia y la plata pues estaba en sus mínimos, ¿eh? Y ahí compramos plata, vendimos oro y pudimos sacar algo de provecho. Sector energía y petroleras, nos dice Miguel Cruz. ¿Por qué opinas que el mercado es alcista? Nos dice Yago. Mira, referente al tema, Miguel, de petroleras, lo que te puedo decir es que están muy baratas, mucho, extremadamente baratas. Pero luego te encuentras con la empresa que tiene los costes de extracción más buenos, como es Tullow Energy, una empresa inglesa que tiene pozos en África, muy baratos, en Ghana concretamente, y bajan la producción sustancialmente, pero no dramáticamente. Es un tema puntual, ¿no?, de que ha habido un problema, que durante un año pues, van a producir menos barriles, ¿no? Hombre, es un problema, sí, pero no es exageradamente problema, más cuando el valor había caído un 80%, ¿no? Bien, pues abre el día siguiente, cae otro 80%. Entonces, el mercado ahora mismo está en una fase absurda total. Cosas baratas que están súper baratas y cosas caras que están muy caras. Tullow está súper barata, la miramos, la remiramos y la volvemos a mirar y cada día está más barata, con ese riesgo y con el miedo que te genera cuando cae un valor, y Tesla parece que volvemos a las andadas y la miramos, la remiramos y la volvemos a mirar y nos parece que tiene un riesgo brutal, pero está alcista, con lo cual no te puedes poner corto, ¿no? El mercado, por lo tanto, es así y no sé cuándo cambiará. Lo que sí sé, Miguel, es que algún momento eso va a pasar, porque ha pasado siempre y siempre será así, ¿eh? De hecho, hay un pequeño comentario, y ahora te contesto, Iago, en el libro de Peter Lynch, Peter es analista fundamental, un value investor
probablemente el mejor. Y a lo largo de su libro me hace mucha gracia porque él hace un comentario respecto a las acciones japonesas, ¿no? Y en el libro dice, me preguntan mucho por las empresas de Japón y no invierto porque no lo entiendo. O sea, en lugar de decir son caras, en lugar de decir es un mercado caro, un mercado absurdo, como la burbuja dominó durante tantos años, yo creo que en ese contexto ya abdicaron todos, ¿no? Es como si ahora el mercado americano sigue subiendo 2 años más, ¿no? Al final ya es como decir, oye, abdico, quizás ha cambiado el mundo por primera vez, ¿no? Y me hace gracia porque él lo dice en el libro, ¿no? Dice, no entiendo las empresas japonesas, ¿no? Quizás cansado de negar de ellas, pues dice, oye, no lo entiendo y ya está. Y lo que no entiendo no me interesa. Y en el 90, crack. Y fijaros, todo lo que ha provocado con Japón, que en unos años Corea del Sur, no, Corea, Seúl, va a ser probablemente más rica que Japón. O sea, es flipante la caída al despropósito después de la crisis. Bueno, pues esto es un poco igual. No sabemos lo que puede pasar, pero sabemos que en algún momento va a cambiar. No hay que obsesionarse, pero hay empresas muy baratas, Técnicas Reunidas, Tullow, en Estados Unidos hay un montón, Transocean, etc. Y ya finalmente vamos a contestar, Iago nos dice, ¿por qué opinas que el mercado es alcista? Hombre, básicamente, pues por lo que es el estudio de la tendencia. ¿Cómo es el IBEX? ¿Alcista, bajista o lateral? Pues siendo el índice más débil de todos, pues ahora mismo parece, ahí no lo diría muy atrevido, pero parece que alcista, pero todo lo demás es alcista y si quieres lo medimos con parámetros. Y ya con esto terminamos. A veces, más allá de una opinión, lo que tenemos que tener son datos. Y los datos son objetivos. Cuando tenemos una opinión, a veces la opinión, pues es la opinión. Pero cuando tenemos datos, decimos, oye, esto es alcista. Cuando está máximo de 52 semanas por encima de la media móvil, pues esto es alcista. Y si cogemos el MIP italiano, pues es alcista. Y si cogemos el Nasdaq 100, pues es alcista, además en máximos históricos. Si cogemos el DAX, pues 3/4 de lo mismo. Si cogemos el Eurostoxx, el SP500, el CAC, el Dow Jones, etcétera, 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 pues no te queda otra que decir, pues eso, que el mercado es alcista. Y cuando cambie su estructura, pues no tendremos ningún reparo en cambiar de opinión, como lo hemos hecho y como lo hacemos siempre. No hay que condicionarse a yo digo eso y por lo tanto tengo que morir con eso, sino si toca ponerte la chaqueta verde, pues vamos de verde y si toca la chaqueta roja, pues vamos de rojo. Y ahora, pues como en los últimos años, pues lógicamente la chaqueta es de color verde. Sector particular. Eso ya es más discutible porque hay sectores que están muy fuertes, que son los sectores de siempre, la tecnología, ahora parece que el DAX, hay sectores que parece que se animan, los bancos, las cíclicas como los autos, pero aquí ya es más discrepable porque durante los próximos meses pueden haber cambios o no, pero sí que es cierto que estos que te he comentado parece que están dominando un poco la tendencia, Pharma también. Bien, pues vamos a dejarlo ahí. Como siempre, es un placer. Gracias a todos por conectaros. Y nada, ya no sé si nos veremos a algunos de vosotros hasta la semana que viene. Así que os deseo una feliz entrada de año. Y al resto, pues el lunes hacemos un comentario general de posiciones, mercado y demás. Y tendremos tiempo para despedirnos de cara a la fiesta de fin de año. Así que nada, feliz fin de semana a todos, un saludo y hasta la próxima.